El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa terminó con esta frase el programa de ayer, por un reclamo que hizo el empresario José Segovia, hijo. Pero bueno, en este momento no vamos a repetir la respuesta de Daniel Fortín, sino la última frase que él pronunció. Es corta, pongan atención, la vamos a repetir unas 3 veces, le anticipo al productor. Una frase corta, comencemos. Eso sí está muy interesada, sabemos que este es el principal problema por el cual no se desarrolla la micro y pequeña empresa. Estábamos hablando de extorsión y no se escuchó muy bien, así que yo le pido a audio que me coloque exactamente para que la gente tenga contexto. Estamos hablando de extorsión. Y al hablar de extorsión, Daniel Fortín dijo esto. La Cámara de Comercio sí está muy interesada, sabemos que este es el principal problema por el cual no se desarrolla la micro y pequeña empresa. La extorsión es el principal problema por el cual no se desarrolla la micro y la pequeña empresa. Y usted sabe ¿de dónde se genera el 70% de los empleos en Honduras? De ahí, de la micro, de la pequeña empresa. Hablamos de desempleo y todo eso, pues mire usted la trascendencia que tiene la micro y la pequeña empresa. Como dije 3 veces, vamos a repetirlo por tercera vez. La Cámara de Comercio sí está muy interesada, sabemos que este es el principal problema por el cual no se desarrolla la micro y pequeña empresa. La Cámara de Comercio estamos preocupados por la extorsión, porque mientras no terminemos con esta, no se va a desarrollar la micro y la pequeña empresa. Y si el 70% de los empleos que se generan en el país surgen de esa pequeña, de esa microempresa, hombre, entonces, ¿cómo no hacer de esto un tema importante de debate? Y no un debate solo para llenar el espacio de 2 horas. No es ese el objetivo. Es para crear conciencia de la necesidad que tenemos de pegarle fuerte y de combatir este delito de la extorsión, que se ha estado trabajando en ello, yo no puedo negarlo, en anteriores y en el presente gobierno, pero todavía nos sigue afectando fuertemente. Y por eso yo las últimas horas he dejado un poquito otros temas que son el pan nuestro de cada día en Honduras para entrarle a este. Sí partimos de la premisa que buena parte de los empleos del país lo generan las micros, las pequeñas empresas, que no van a crecer ni fortalecerse mientras no le entremos de lleno integralmente todos, y en eso estoy de acuerdo con los policías, no solo ellos, al combate a la extorsión. Para analizar este tema y otros concernientes a la policía y este asunto que es básico si pretendemos crear un clima que contribuya a que tanto nosotros internamente como externamente se interesen fuera de la seguridad jurídica a invertir en nuestro país, porque volvemos a lo mismo, solo con inversión vamos a generar empleo. Si no hay inversión no se genera empleo, y si no se genera empleo pues seguiremos empobreciéndonos y migrando. Por eso es clave este tema, Hoy aquí el secretario de Seguridad,
don Gustavo Sánchez, a quien agradezco su presencia en el programa. Bienvenido, comisionado, es un placer tenerlo. Al general director de la policía, don Juan Manuel Aguilar, director de la Policía Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, general? Bienvenido, mucho gusto. Gracias. Y desde luego a la coordinadora del Observatorio de Violencia en Honduras de la Universidad Autónoma Migdonia Ayestas, una mujer estudiosa de la temática y que mucho contribuye al análisis desde la perspectiva cientista de esta problemática. Migdonia, bienvenida. Muchas gracias, Renato, y gracias porque podamos debatir el problema del país, que es la inseguridad que a todos nos afecta, que nos afecta en la vida, pero también en los bienes de mucha gente, como es el caso de lo que mencionaba, que es la extorsión. Esto es un problema que desde hace mucho tiempo se viene desarrollando y sin duda afecta porque muchos de estos problemas, por ejemplo, en homicidios, año con año son más de 30 personas las que mueren víctimas de la extorsión, sin dudar los más de 2.300 que son empresarios o personas que trabajan en el transporte público que desde el 2010 hasta la fecha han perdido la vida por este flagelo que es la extorsión, y obviamente hace que el país se vuelva un país inseguro y que la gente tenga miedo de poner negocios, por miedo lo cierra, pero además por miedo se va del país, y eso es algo que es necesario debatir y poner en la mesa de la discusión desde la familia hasta las iglesias y las diferentes esferas del ámbito social. Pues por eso priorizamos este tema. Yo sé que hay otros temas de interés y que los vamos a analizar en el transcurso de la semana. Por ejemplo, ese anuncio o esa posibilidad de que Honduras se retire del Centro Internacional de Arbitraje, CIADI. Vean, eso hay que debatirlo. Hay que debatirlo con compromiso de país, por el bien del país. ¿Qué va a suceder si nos retiramos del CIADI? Generalmente los inversionistas extranjeros, sobre todo, no creen en nuestra justicia local, porque creen que para solucionar un problema que se presente, la justicia local está a favor siempre de los intereses del Estado. Y preguntan, y bueno, y si yo tengo un problema, porque dicen que ahí no hay mucha seguridad jurídica. Entonces ellos siempre han sabido que nosotros firmamos un convenio y que pertenecemos al CIADI, a este centro de arbitraje internacional. Pero si el país se retira del mismo, ¿qué creen ustedes puede pasar con los que invierten en el país desde fuera? Bueno, ¿y dónde acudo si tengo una problemática con el Estado? Si hay un disenso con el Estado, si hay una contienda con el Estado, ¿dónde acudo? ¿A qué centro de arbitraje acudo? Y ese CIADI es en el que creen los empresarios extranjeros. Y si ya no pertenecemos al CIADI, entonces a mí lo que me preocupa es que esto vaya a disuadir a los inversionistas. Se los digo con toda franqueza. Pero bueno, en el gobierno pareciera que creen lo contrario. De hecho, una delegación conformada por líderes políticos, expertos, académicos, juristas y activistas de varios países se pronunciaron ayer lunes a favor de la soberanía nacional e integridad territorial hondureña y en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, acordando crear el movimiento internacional por Honduras en resistencia. La delegación internacional progresista condenó los procesos iniciados contra Honduras por su decisión de derogar la ley de las sedes. Los miembros de la delegación participaron en el Foro Honduras Resiste, donde se buscó compartir y conocer experiencias a nivel mundial de otros países que han enfrentado casos similares, porque dicen que el CIADI obedece a intereses globales de poder. A mí sí me tiene preocupado eso y por eso será motivo de debate. No quiero satanizar una ni la otra posición, sino debatirlo. ¿Nos conviene salirnos del CIADI? Es un tema muy importante para Honduras. Pero bien, dejémoslo para más adelante. Hoy nos concentramos en esto que nos va a resumir el subdirector de la ATI. Ya está aquí presente el ministro de Seguridad y el general director de la Policía. Pero quisiera que escucharan este resumen de 2 minutos que nos hace el subdirector de la DIPANCO,
Eduardo Lanz, el subdirector de la DIPANCO, que son los temas, entre otros, pero fundamentales que vamos a tratar esta mañana en el programa. El punto clave es el tema de portabilidad, el tema de la SIM card, que sí o sí debe haber una doble autenticidad acerca del SIM card. O sea, la población lo puede comprar, pero al momento de habilitarlo, pues hay una buena práctica que se hace en Sudamérica, en Chile, en el cual el mismo sistema, tanto las personas que vienen con un SIM card del extranjero o los que yo compro aquí, pues me exigen que yo en X cantidad de tiempo, por la redundancia de palabras, pues autentique que ese SIM es mío, y lo hago a través de un biométrico que lo podemos corroborar a través del Registro Nacional de las Personas, ya que muchos hondureños, pues ahí estamos en esa base de datos, entre otros. E igual la telefonía análoga, o sea, la que no son smartphones, también se puede hacer yendo a cualquier kiosco de cualquiera de las operadoras. El otro tema es el espacio radioeléctrico, o sea, necesitamos sí o sí saber esos impulsos de comunicaciones, pues también las estructuras criminales, al darse cuenta de estos controles de los teléfonos celulares, etcétera, pues para eso está también la telefonía satelital, ¿verdad? Que se usa desde cualquier parte, pues del globo terráqueo. Entonces es muy importante ese tema de la portabilidad, el tema del espacio radioeléctrico, y también fundamental el tema de las billeteras electrónicas, que eso es trascendental también para el tema del comercio. Y otro punto importante que no esté en esa ley, pero sí es fundamental controlarlo, ya que hay varios acá personas representando el sector transporte, es de verdad saber con certeza quién es el propietario de los buses, quién es el propietario de las rutas, porque de esa manera vamos a subsanar tanto la parte financiera de estas compañías, como también vamos a subsanar y tener la certeza de que las personas que tienen ese negocio son de... Y hay un punto todavía, no digo que más importante que los otros, pero súper importante, que es lo que la policía está pidiendo en esta reforma que ha presentado ya el proyecto de ley en el Congreso Nacional de asumir la carga procesal penal en este delito de la extorsión, que según escucho para ustedes es básico. Así que estos puntos serán analizados hoy aquí en el programa. ¿Le parece, Migdonia? Bueno. Interesantes. Claro, y partiendo del hecho de que... Y son importantes porque hay creo que un cuarto punto es quiénes son los empleados del sistema de transporte público, el respeto a las normas que deben tener estos empleados, porque se paran en cualquier lugar y al final sufre un accidente y sale corriendo y después nadie sabe quién es ese conductor que estaba manejando esa unidad de transporte. Hay que sumarle más a esos temas. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a la bóveda millonaria de Banco Azteca, con la que puedes ganar hasta 100,000 empiras cabeza, con su promoción del año Navifotón, regalos que no te puedes perder. El tráfico es presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. Buenos días, ese es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana frente a la altura del anillo periférico en la colonia San Miguel, un tráfico bastante fluido, y también el tráfico si usted viene o va para el centro de la capital del país, también hay un tráfico fluido a la altura de lo que es el barrio Guanacaste de la capital. Asimismo, en el dron vemos un tráfico a esta hora de la mañana en la salida de Valle de Ángeles y Santa Lucía. En los municipios de Valle de Ángeles y Santa Lucía vemos un tráfico también fluido. Sin embargo, recordemos que aquí hay una construcción y a veces por minutos hay un tráfico bastante pesado a la altura de la colonia, o mejor dicho, de la salida de Valle de Ángeles y Santa Lucía. Este es el tráfico en tres ventanas diferentes. Barrio
barrio Guanacaste, a la altura del centro de la capital, y también el anillo periférico y las salidas de Valle de Ángeles y Santa Lucía. Es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. El tráfico fue presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. La mayor parte de los hondureños tenemos temor de denunciar la extorsión, por muchas razones. Hay gente que dice, ¿y qué tal que un policía malo me conteste? Y yo le doy todos los datos de que estoy denunciando, que estoy siendo extorsionado. Entonces, se disuade. Y cuando la gente va a un juzgado, teme mirarle la cara a los delincuentes. Entonces, comienzo diciéndoles, hay varias reformas que el ministro de Seguridad, a través de una iniciativa, ha presentado en el Congreso Nacional de la República, porque él tiene iniciativa de ley, al igual que los diputados, los ministros. Vamos a comenzar con esta, de la cual hablo. Si la gente tiene temor en denunciar a los extorsionadores, ¿qué ustedes están pidiendo al Congreso Nacional, el órgano legislativo, para no darle tregua a esto? Ministro de Seguridad. Buenos días, Renato, Migdonia, Juan Manuel, a toda la audiencia de este gustado programa. Bueno, Honduras tiene una problemática muy compleja en el tema de violencia y criminalidad. Es una problemática que tiene, digamos, tres fuentes, o se origina en tres condicionantes. Uno, lo que tiene que ver con el crimen organizado. En este sentido, pues, hablamos de narcotráfico, hablamos de extorsión, tráfico de armas, tráfico de personas. La segunda problemática en violencia y criminalidad es el crimen común, que es lo que tiene que ver con las personas que se movilizan al trabajo o vienen del trabajo en el transporte público y son objeto de algún robo, de algún asalto, que al final podría desencadenar también un homicidio. Y finalmente tenemos algunos problemas culturales y de convivencia. En esta problemática miramos que los fines de semana, viernes, sábado y domingo, la comisión del delito de homicidio se incrementa por la ingesta de bebidas alcohólicas, las discusiones, las riñas, o igualmente también en esta problemática cultural tenemos la violencia de género y la violencia hacia la mujer. Esos tres grandes factores o esas tres grandes fuentes generan la problemática de violencia y criminalidad en el país, especialmente en lo que tiene que ver con la comisión del delito de homicidio. Los dos grandes delitos que se cometen en nuestro país es el homicidio y la extorsión. Hoy vamos a hablar de la problemática de la extorsión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ayer se hablaba que había un problema de percepción. Existen dos conceptos en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad. Está la seguridad objetiva, que es la que se puede medir, la que se puede contar, la que se puede contabilizar, la que se puede comparar, que es verificable. Y está la violencia o la seguridad o inseguridad subjetiva, que es la percepción, que tiene que ver más con la construcción mental de alguien sobre un fenómeno. ¿Qué percibe de ese fenómeno? No necesariamente tiene que ser la realidad, sino que es lo que alguien percibe. Me decía un docente en Argentina, ¿qué es el celular? Y todos contestábamos, un aparato de comunicación. Había alguien que era ahí muy cristiano y decía, es un objeto del demonio, etcétera, etcétera. Y todos estábamos hablando de un celular. ¿Qué se percibe de esto? Esa es percepción. En ese sentido, nosotros el año pasado, cuando asumimos desde febrero, su servidor como director general de la policía y mi general Savillón como secretario de Estado, hicimos un diagnóstico institucional que obviamente lo conocíamos muy bien porque tenemos más de 35 años de pertenecer a esta institución. ¿Qué nos encontramos? Bueno, algunos factores internos a la institución y los factores que se dan en cuanto a violencia y criminalidad en la sociedad. Y empezamos a trabajar en esa situación. El problema de la extorsión en ese momento para la Policía Nacional es que a la policía nos denunciaban y a nosotros no nos correspondía ver ese delito. Nosotros asumimos en junio con
cuando asumimos la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, hicimos el diagnóstico y decidimos desaparecerla y crear la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado para una forma de abordar de manera integral la problemática. ¿Cómo lo estamos abordando? Bueno, lo que tiene que ver con la investigación propia del delito es DIPANCO. Lo que tiene que ver con prevención y disuasión del delito es la División de Seguridad del Transporte Urbano, que ustedes ahí van a ver unos muchachos en unas motocicletas vestidos de grises. Y cuando teníamos que hacer las intervenciones, allanamientos, capturas y todas las operaciones policiales especiales, reaperturamos el Comando de Operaciones Especiales COBRA, que es la fuerza de élite, o era la fuerza de élite de la policía, y los COBRAs están únicamente dedicados al combate del crimen organizado, pleca, extorsión. Ese abordaje integral que estamos haciendo nosotros como Policía Nacional ha permitido que hoy tengamos más de 2.000 capturas contra el delito de la extorsión y delitos conexos. Y esas más de 2.000 capturas que pertenecen a más de 40 estructuras criminales, el 97% de las capturas aún están enfrentando cargos en los tribunales competentes. Esto es vital decirlo, esto es vital mencionarlo. Vendrá alguien, sí, pero es que no se percibe. Claro, porque existen otros factores. Siempre hemos dicho, siempre hemos planteado la complejidad del crimen en nuestro país. El crimen es tan complejo que se sigue cometiendo, obviamente, sigue el trasiego de drogas, lo estamos atacando, estamos teniendo efectividad, pero cuando el debate desaparece mediáticamente, el crimen organizado con el lobby criminal, una acción que se llama el lobby criminal, en determinado momento intenta ponerlo en la palestra pública del debate. Ayer estaban unos amigos aquí del rubro del transporte urbano, que es el que está siendo más golpeado, pero nosotros necesitamos también poner algún control en ese rubro. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, con todo el dinero que ha recibido, ha entrado en el mercado convencional, en la economía formal del país, y en determinado momento ha creado empresas, y algunas de esas empresas, y esto tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, también es parte del transporte público urbano en nuestro país. En la práctica, como estamos avanzando en el tema de extorsión, hemos detectado, y esto es una información de inteligencia, la Dirección de Inteligencia Policial ha detectado que algunas empresas hacen autoatentados, y las empresas al final empezamos a investigar. Este es un proceso complejo. Por eso cuando nosotros hacemos operaciones como Operaciones Cabañas, Operación Candado, son golpes que estamos dando al crimen organizado y a la extorsión, pero que llevan meses de investigación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Algunas empresas de transporte urbano pertenecen a estructuras criminales. Y esto lo decimos responsablemente. Entonces, viene el debate. Estamos avanzando en el tema de la extorsión, atentado contra un bus. Estamos avanzando contra el tema de homicidios, una muerte múltiple. Siempre hay motivaciones para mantener esa situación. Nosotros aquí vamos a plantear algunas estadísticas y en determinado momento nosotros, como institución, como Policía Nacional, nos apartamos y dejamos que otras instituciones den esas estadísticas para que se verifique lo que se está haciendo. Obviamente no vamos a desconocer, insisto, el problema que tenemos en el país con la comisión de homicidios y el problema que tenemos en el país con el delito de la extorsión, pero responsablemente nosotros estamos avanzando. Ahora bien, usted me preguntaba. No, pero déjeme, esos autoatentados cuando están avanzando, dice usted, en el combate a estos flagelos, ¿se hacen con qué objetivo? Para mantener el debate. Hay que entender esto. ¿Cuál debate? Cuando digo el debate es lo siguiente. Hay un avance en materia de prevención de la violencia y criminalidad en el país. Hay un avance, eso es innegable y lo podemos ver y podemos verificar y otras instituciones lo dicen. Ahora bien, como el Estado está siendo tan efectivo en sus estrategias, el crimen responde. El crimen responde contra atentados contra nuestros funcionarios. En Colón murieron 3 y el año pasado y este año 2. Hay enfrentamiento hacia la institucionalidad del Estado, precisamente porque el crimen organizado genera cientos de millones en el país. Y entonces hay que enfrentar a esa problemática que le genera a ellos las estrategias
que el Estado hondureño está implementando en los últimos años. Es decir, para desafiar la institucionalidad, autoatentados y crímenes múltiples para desafiar la autoridad cuando sienten que ustedes van avanzando en el combate al flagelo. Exactamente. Entonces, usted decía ayer, el debate es percepción. Ahí es donde está la percepción. ¿Qué pasaba hasta hace unos años? Esos periódicos, la portada era 30 homicidios, 25 homicidios diarios. Hoy en el país son 8. Cualquiera diría, hey, ¿cómo habla él? Habla de números. Es que estamos hablando de... Usted tiene que cuantificar. Esa es la variable que es aceptada a nivel mundial. La estadística en esa materia. Bueno, usted me ha dicho hoy, y creo que no es la primera vez que lo dice, pero es bueno rescatarlo, que al transporte se ha metido el crimen organizado. No solo el transporte. Ok, a otros rubros, pero concentrémonos en el transporte. Y que estas redes criminales que ahora se han vuelto empresarios del transporte, desde lo interno, tratan de afectar a los empresarios que legal e históricamente se han dedicado al rubro. Así es, así es. Eso es lo que me quiso decir. Sí, ese es uno de las variables que queremos poner en el tapete de discusión público. Entonces, el crimen organizado obviamente sabe cómo funciona el transporte urbano. Hablemos de esto, recordemos esto. Los empresarios del transporte no trabajan los vehículos, el mayor porcentaje de ellos. Ellos rentan los vehículos. Es un alquiler de esas unidades para que tercerizan, terceras personas paguen la tarifa, y son los que en realidad se ven afectados por ese problema de la extorsión, porque el empresario sigue recibiendo. Esa es la forma que se está dando, y está bien, y es válido, y es legal, pero esa es la problemática en realidad. Por eso nosotros estamos planteando, y lo decía muy bien ayer Eduardo Lanza, crear un censo nacional de pilotos y copilotos. Hay que controlar toda la variable y todo el sistema del transporte urbano para prevenir y disuadir algunos tipos de conductas. ¿En qué otro rubro se ha metido el crimen organizado para competir con la gente que lo hace legalmente? No, tenemos empresas, esto es grave y hay que decirlo, y lo estamos investigando, y hemos hecho algunas capturas ya. Han entrado a unas empresas de seguridad privada. ¿Por qué? Usted como ciudadano común y corriente puede tener un número limitado de armas de fuego, pero si tiene una empresa y usted se identifica como miembro de la empresa, usted puede tener acceso a cualquier número de armas. En los próximos meses van a salir algunas investigaciones de luz pública que la sociedad se va a escandalizar. Hay que entender, siempre decimos esto, el crimen organizado es muy complejo y por lo tanto se debe enfrentar desde una perspectiva técnica y científica por expertos. Se debe dotar al Estado y a sus instituciones las herramientas necesarias para enfrentar a esta problemática, y se está haciendo. Ayer se estaba planteando, y usted me estaba preguntando ahorita, lo que estamos enviando al Congreso. El Congreso ha colaborado y ha contribuido con nosotros. Ahora, la última ley que no pasó, nosotros estuvimos en este programa hablando que se hablaba de la ley de escuchas, y no era una ley de escuchas. La mal llamada, popularmente conocida como ley de escuchas, fue el 2012. Hace 11 años está en vigencia. Existe una unidad de intervención y escucha. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros, entre otras cosas, en esa ley? Que las empresas de telefonía celular en 24 horas nos dieran la información que solicitábamos, porque pasan 3, 4 meses y no lo entregan. Y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero ya usted me ha abierto las posibilidades de repreguntarle, porque esto sí me parece gravísimo. No sé si te pareció gravísimo, Migdonia, sí, cuando dice... El crimen organizado, al igual que se ha metido al sector transporte y compiten con los transportistas que hacen esa labor de manera legal, el crimen organizado se ha metido en las empresas de seguridad, también se han vuelto empresarios de seguridad. Y eso sí me parece grave, y perdone que reaccione así con mucha sensibilidad. Perdone que reaccione así con un poco de emotividad, y está bien que nos lo diga, que el crimen organizado, que estas redes se han metido como empresarios de agencias de seguridad. Controlar esto, no sé si va a resultar fácil, no sé si va a resultar difícil, pero que hay que actuar ya de inmediato, ¿no? Sí, estamos actuando. El crimen, por eso se llama crimen organizado, porque es muy complejo. Miren,
no se le dio la importancia que se debía de dar. La incautación la semana pasada de casi 500 kilogramos de fentanilo significa que sacamos de las calles 500 millones de dosis de fentanilo. La dosis de fentanilo es 1 miligramo. Sobredosis es 2 miligramos. Así de potente es esa droga. ¿Cuántos son 500 millones de dosis? La pastillita en Estados Unidos del fentanilo vale $2. Estamos hablando que sacamos 1.000 millones de dólares de droga de las calles. Para que tengamos conciencia de esto, estamos hablando de 25 mil millones de lempiras de las calles. O sea, es algo espectacular. Son cantidades increíbles de droga que se está sacando. Drogas que es movida por grupos criminales. Dinero que es recaudado por grupos criminales. Esa es la problemática de violencia y criminalidad que hay. Por eso, este debate del crimen organizado en Honduras, y en Centroamérica y en el mundo, se debe de abordar con mucha seriedad y desde la perspectiva técnica y jurídica y con mucha responsabilidad, porque estamos hablando de enormes cantidades de droga y de dinero y del efecto de muerte, el efecto criminal que está produciendo esta droga. Ministro, ¿hay empresas de seguridad ya constituidas y cuyos propietarios es el mero crimen organizado? Sí, hay empresas de seguridad y hay muchas empresas. Miren, cuando la estructura criminal de los cachiros se trasladaron para Estados Unidos a entregarse, y cuando se empezaron a hacer las extradiciones, esto es complicado de decirlo, pero la economía formal se vio afectada, porque es dinero que entra acá. No, lo vimos en La Ceiba, lo vimos en Tocoa, claro que lo vimos, se vino para abajo la economía. Entonces, ¿cómo está el crimen organizado? ¿Dónde ha penetrado el crimen organizado en el país? En algunos sectores de la sociedad. Óigame, mire, se pone incómodo cuando yo menciono esto, pero tenemos el primer ciudadano del país en Nueva York presentando cargos por narcotráfico, y él no operó solo, operó con una institucionalidad, operó con algunos sectores de la sociedad. A eso nos enfrentamos. Entonces, ¿por qué siempre yo intento hacer conciencia de esto? Porque va más allá de un debate mediático, o sea, es muy complejo. Los funcionarios y funcionarias policiales, los operadores de justicia, los jueces y los fiscales que nos enfrentamos a esto, estamos exponiendo nuestras vidas para hacer frente a esta problemática de violencia y criminalidad. Por lo tanto, las instituciones del Estado, y está pasando, deben de recibir todo el respaldo de la sociedad y del Estado mismo para poder ejercer las funciones con mucha responsabilidad. Y termino con esto. Un empresario, ¿cómo hace para diferenciar una empresa de seguridad legalmente constituida? Bueno, pero es que legalmente se constituyen hasta las del mismo crimen organizado si antes quienes deben dar la autorización no revisan bien la razón social de esa empresa. Por eso el lavado de activos. Ok, pero si las hay, ¿cómo hago yo como empresario para diferenciar si estoy contratando una empresa de seguridad correcta o una empresa de seguridad que pertenecen al crimen organizado y que en vez de encontrarme seguridad, al contrario, puedo perder con estas? Eso nos corresponde a nosotros, al Estado, de las investigaciones. Por eso, jueces, fiscales y policías nos opusimos a la reforma al artículo que tenía que ver con el lavado de activos, de demostrar el delito precedente, porque ese dinero está entrando y ellos intentan ingresarlo a la economía formal. Pero si las hay ya constituidas, ¿qué hago yo para diferenciar que no estoy contratando una agencia de seguridad perteneciente al crimen organizado? Para el ciudadano común y corriente, para una persona particular es muy complejo hacerlo. Es complejo para nosotros porque tenemos que dedicar 3, 4, 5 meses a una investigación en ese sentido. Mire, y es tan complejo que el Estado en su momento creó la OAVI, de tantos recursos que se estaba incautando, bienes, empresas, dinero, aeronaves, vehículos, porque todo eso es producto de la criminalidad a través de la comisión del delito de lavado de activos. ¿Las tienen identificadas en este momento? Las que están en investigación, sí. Yo creo que hay un problema desde el origen, desde que se constituyen.
Sí. ¿Quién es el responsable de constituir o darle el permiso de operación a una empresa o cualquier empresa, y en este caso una empresa de seguridad privada? La pregunta es, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los apoderados legales para poder constituirla? Porque de lo contrario, cuando ya está operando, tienen un permiso para operar. Claro. Y la Secretaría de Seguridad o la Policía Nacional es la que da las supervisiones a esas empresas. Sí. ¿Se está haciendo bien? Es la pregunta. ¿Cómo la gente puede dudar de un permiso del Estado? Y ahí es donde está el origen de la creación de las empresas de seguridad privada, porque hasta las farmacias, para no meternos a crimen organizado, sino las farmacias también establecen empresas de seguridad privada para que les cuiden a sus propias farmacias, porque no quieren tercerizar ese negocio. Y eso se vuelve un problema porque en determinado lugar, como Santa Rosa de Copán o Copán, Cachiros o los Valle, que están juzgándose en Estados Unidos y han sido juzgados, ellos también tenían empresas, y nos estamos convirtiendo como los Zetas, que eran empresas de seguridad privada convertidos en funcionarios que al final son sacados de las entidades policiales y militares y tienen el acceso y los conocimientos para usar un arma de fuego. Oye, sin duda, ¿qué tipo de arma de fuego les están permitiendo a las empresas de seguridad privada? Eso también es muy complejo porque se ha vuelto un negocio de parte de los que conocen el tema de seguridad, pero lo ven como una forma de brindarle servicios a los que pueden pagarlo y no a los pobres, obviamente. Por eso es crimen organizado. En ese cargamento de fentanilo, ahí hay una empresa que exporta, ahí está una droguería hacia donde venía, está el manifiesto, o sea, hay toda una organización y hay toda, digamos, una gestión aduanera y administrativa para traer esa droga, y nos damos cuenta cuando empezamos a inspeccionar. Con esto lo que quiero decir es que el crimen organizado trabaja así opera, busca las estrategias, establece, se constituyen empresas para poder cometer sus ilícitos penales. Bueno, y termino este segmento porque ya vamos a ir con el general director de la policía, porque el puntito que estábamos analizando antes de que nos hablara de las empresas del crimen organizado, que ahora compiten normalmente con las empresas dependiendo del rubro. El puntito es, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué reforma está pidiendo la policía para hacer más expedito el combate a la extorsión, ya que la gente tiene miedo de denunciar a los extorsionadores o ir a dar la cara a un tribunal de justicia? Bueno, lo que estábamos hablando era ese. La última ley que estábamos pidiendo, la del espacio radioeléctrico, hubo dos debates y ahí se quedó, pero no es el Congreso en sí. Es todo el debate que se generó en torno a eso, porque se suponía que íbamos a escuchar a todo el mundo sin ningún control. Ya la ley establece que si Gustavo Sánchez está bajo investigación por la comisión de un delito del crimen organizado, la policía solicita la investigación al fiscal, la fiscal hace los arreglos a la ley y lo presenta ante el juez competente. ¿Quién es el que concede el escucha? Es así, siempre fue así, pero se detuvo en el tercer debate, no ha pasado y ahí está en el Congreso. Ahora bien, nosotros solicitamos eso, pero ahí lo que se está pidiendo es que las empresas de telefonía celular en 24 horas no den la investigación. Imagínense que ahorita hay un secuestro contra el hijo de un empresario y nosotros estamos investigando, tenemos un número, lo pedimos a una empresa y la empresa nos contesta en 6 meses. Eso es lo que decía la ley, pero el debate fue otro. Entonces al final nos quedamos sin ley, aquí estamos esperando que se apruebe para poder actuar las instituciones del Estado. Están pidiendo también asumir la carga procesal penal en este delito. Lo que pasa es que la carga procesal penal, y ahí el señor director va a ampliar un poco, es muy compleja, porque cuando es delito de portación de arma de fuego, capturamos a una persona con el arma. Si es tráfico o tenencia de drogas, capturamos a las personas con drogas. Pero si alguien está recibiendo o la están extorsionando, ese alguien tiene que denunciar para que nosotros podamos investigar. Entonces ahí viene todo el debate. Miren, en el delito de secuestro, la efectividad con la denuncia es 100%, en Honduras, no en Estados Unidos, en Honduras. En el delito de la extorsión, cuando hay denuncia, la efectividad es arriba del 80%. ¿Cuál es el problema? Que no se denuncia y la gente
tiene miedo y en determinado momento tienen razón, pero deben de denunciar para que las instituciones del Estado podamos actuar y controlar eso. Por eso nosotros tenemos ese número tan alto de detenidos, por eso hemos desmantelado esas estructuras. Pero si la gente sigue con temores, ¿cómo llenamos ese vacío? Es que es difícil porque necesitaríamos una varita mágica. ¿Cómo saber que Gustavo Sánchez está siendo extorsionado? Yo creo que uno de los problemas, y hablando de temor o confianza de la ciudadanía ante las instituciones, es demostrar que están haciendo bien las cosas. Si establece el doctor Gustavo Sánchez, o Gustavo que yo le digo, que el 80% es de efectividad, esto va a dar pie para que la gente que tiene un problema, y no solo se venga a quejar a cualquier medio de comunicación, sino que interponga la denuncia, lo pueda hacer con la confianza de, primero, que puede ser un testigo protegido, segundo, que van a resolver ese caso y él va a no seguir siendo afectado. De lo contrario, no va a poder ser, porque el miedo por lo que no lo hacen es precisamente por lo que se establece de la policía, o sea, que la policía traslada esa información que no va a resolver, porque la confianza es algo que a medida que se va desarrollando y dando resultados, va a ir la gente asumiendo que puede hacerlo, pero de lo contrario no va a pasar nada, porque si la gente que está siendo afectada no denuncia, entonces no hay una bolita mágica para decir esto está pasando y por lo tanto lo vamos a investigar. Renato, hay algo muy especial y es muy interesante definirlo. La normativa jurídica hondureña nos establece que puede poner la denuncia en la Policía Nacional si no confía, y lo puede hacer en el Ministerio Público. El problema radica más que todo en la cultura de la denuncia. Los hondureños no estamos acostumbrados a denunciar, en primer lugar, y en segundo lugar, que es una de las actuaciones que el próximo año lo vamos a hacer, hemos tenido un mal enfoque de la denuncia. Nosotros los policías podemos tomar la denuncia en los 192.492 kilómetros cuadrados que tenemos, 112.492 kilómetros cuadrados que tenemos en el país, pero estamos pidiendo a veces autorización para recibir una denuncia. Entonces, la situación es que la gente viene a poner la denuncia a la policía. Nosotros debemos de cambiar ese contexto. Nosotros debemos de ir a buscar la problemática de la denuncia. Y eso lo pensamos hacer este año, que en todas las jefaturas departamentales y en las metropolitanas van a establecer sistemas de denuncia totalmente independientes y con una sola base de datos, que ya lo tenemos y lo hemos tenido anteriormente, pero por situaciones que fueron adversas se perdió. Pero el problema más grande que tenemos es la denuncia. Si uno se da cuenta, le voy a poner un ejemplo. Nosotros revictimizamos, y esto es una mea culpa de la institución policial. En Tegucigalpa hay una población aproximada de 1.4 millones y con la variante de que entran y salen, llegamos casi a 1.7 millones de ciudadanos que están en el día en la ciudad capital. Y tenemos solo 3 lugares para tomar denuncias: el Ministerio Público, Los Dolores y la DPI de Tegucigalpa. Entonces, a cada lugar les estamos asignando casi medio millón para que puedan ir a tomar una denuncia. Eso es una falencia en el sistema de denuncia. Y nosotros lo hemos visto con el señor ministro y tenemos ya los sistemas informáticos preparados para que la denuncia vaya a los lugares, lo mismo que con las armas. Las licencias también. Estamos viendo en la parte sur de Francisco Morazán un montón de municipios, la gente no tenía licencia. ¿Por qué? Porque no quería venir a la policía desde allá, desde esos lugares. También en Marale, Alugaré, en todos esos lugares no quieren venir a Tegucigalpa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Creamos las licencias móviles, desplazamos un vehículo tipo furgón que lleva todos los componentes de la licencia al lugar y estamos haciendo la diferencia. O sea, no esperamos que la gente venga a buscarnos, no. Nosotros buscamos al ciudadano. Entonces, lo que sucede con la denuncia, si no confían, porque eso es una retórica, que todo el tiempo dicen que la policía aquí, pero a mí me han llamado, entonces yo les digo, denme pruebas. No es que me contaron, eso de me contaron no, a mí me interesan las pruebas, porque yo antes de presentarme al órgano jurisdiccional, yo tengo que presentar el medio probatorio, pero yo lo vengo escuchando desde que era su inspector hace más de 30 años, de que voy a la policía y yo no he encontrado... Pero no descarten, no descarten, porque siempre hay manzanas podridas. No, es que en la viña del Señor de todo hay.
Pero no podemos seguir con la misma retórica que si voy a la policía, pueden ir a denunciar a la fiscalía. La verdad que no es una retórica. La última encuesta de percepción de inseguridad y victimización que el Observatorio Nacional de la Violencia y el UDPAS de la universidad hicimos, preguntamos eso a la gente, y le preguntamos a 3.000 personas en quién confía y ante quién interpone la denuncia. Y la ventaja que tiene la Policía Nacional es que en su mayoría la interponen ante la Policía Nacional, pero la desventaja es la capacidad de respuesta que tiene. Ese es el problema, esa es la mea culpa que hay que asumir, que es la capacidad de respuesta que tenemos, porque al final, en un promedio de un 75%, no hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que la ciudadanía que interpone una denuncia, y no estamos hablando de extorsión, de toda la denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que al final la gente se lleva? No hicieron nada. Y le preguntamos hasta para qué pone la denuncia, para recuperar el objeto perdido, para que las instancias del Estado actúen, para que pongan preso al responsable. O sea, muchas de las cosas que la gente dice por qué denuncia es lo que al final se lleva de no respuesta. Por eso es que si no es lo que me dijeron, es que también se puede probar científicamente a través de una encuesta de percepción de inseguridad y victimización. Pero es que ahí ahí hay una cuestión, volvemos a la percepción. Sí, claro, es percepción. Hagamos o sea, aquí entramos a la cuestión metodológica. Y a veces, yo por ejemplo la vez pasada miraba un estudio de extorsión que un estudio cualitativo lo hacían cuantitativo. Eso no tiene pies ni cabeza. Los que sabemos de investigación científica social sabemos que eso no se puede hacer. Pero mire, doctor. No, permítame. En ese sentido, sí, nosotros aceptamos lo que decía Renato y no vamos a oír, y no es una retórica, hay una problemática de colusión y corrupción. Somos responsables, decimos eso. Hemos sancionado más de 2.000 funcionarios policiales, algunos con su cancelación de contrato, otros remitidos a los tribunales competentes y están presos, y otros también con sanciones administrativas, porque eran faltas tal vez no tan graves. Pero, obviamente, hay respuesta de la institucionalidad, pero si las encuestas las basamos en Teguis y San Pedro, la percepción es totalmente distinta. Y hablando de respuesta, en homicidio, que el año pasado bajamos 4 puntos y ahorita tenemos una proyección de 6 puntos en este año, es decir, en 2 años bajaríamos 10 puntos y en los últimos 4 años se bajó 1.8. Nosotros tenemos un 70% de casos investigados y responsables capturados en el tema de homicidio con la DPI. Tal vez nosotros necesitamos hablar más de esto. Miren en esa gráfica. Hay un 18% en la reducción de comisión de homicidio. Estamos hablando que hoy, 14 de noviembre, en Honduras hay 2.666 homicidios, un promedio de 8 homicidios al día. Y estaríamos llegando posiblemente a final de año a 3.000 homicidios. Pero los números que están a la par del 2021-2022 es la comparación de homicidios a este día, no al final. Obviamente tenemos que avanzar mucho, o sea, estamos conscientes de eso y nosotros estamos con las estrategias que estamos implementando, y en adelanto un poco, nosotros estamos adquiriendo, alguien mencionaba ayer los famosos 1.000 millones de aumentos. Recordemos que los recursos del Estado es muy complejo ejecutarlos porque lleva un proceso. Con esas herramientas que nosotros estamos recibiendo a final de diciembre y a inicios de enero, bueno, este año aquí tenemos un debate con Migdonia porque es la metodología, pero ella sabe que estamos cerca de eso, una tasa proyectada de 32 y nosotros recibimos de 42. En los próximos 2 años, estamos hablando de 2024 y 2025, Honduras posiblemente termine con 25 en la tasa de homicidio de 24. ¿25 por 100.000? Sí. ¿Qué significa? 25 por 100.000 habitantes, la tasa de homicidio. ¿Qué países? Proyección. Esa es nuestra meta. ¿Qué significa? Hoy estamos a 27. Que Honduras va a estar por debajo ahora de México, Colombia y países como Ecuador en el índice de homicidio. Que Venezuela. Es complejo. Es bueno, alguien diría, pero en El Salvador. Sí, pero es que a Honduras se le debe comparar con Honduras, con su realidad, con su marco jurídico, con toda la fenomenología en torno a la criminalidad en el país. O sea, estamos dando pasos muy adelantados. Un dato que hay que decirlo, mire, los policías, es una gente tan noble. ¿Sabe? Honduras, hasta ahorita estamos llegando a 20.000 policías. Nosotros lo recibimos con 16.000, lo vamos a entregar con 24.000. Un policía de Honduras entra hoy a las 7:30 de la mañana a trabajar y sale mañana a las 4 de la tarde si no hay problemas en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit de 10.000 policías.
Somos 10 millones, debe haber 30.000 policías. Ya tenemos el renglón presupuestario aprobado, ya estamos haciendo toda la estrategia para contratar, estamos contratando 2.000 policías por año, pero nos encontramos con una sorpresa. En el 2021 se desertaron 1.200 policías. ¿Y cuántos formamos en el 2021? 1.000. ¿Cuál era el problema? El clima laboral, el pésimo ambiente de trabajo que había a lo interno. Entonces, a esa realidad nos hemos enfrentado y esto tiene que ver mucho con las estrategias de la prevención, disuasión y control del delito. ¿Por qué? Porque tenemos una institución desmotivada. ¿Cómo va a trabajar? Es muy complejo trabajar. Bueno, hablando del debate que tenemos con el doctor Gustavo Sánchez, y sabe que hay tres tipos de proyectar una tasa de homicidios. La tasa lineal, que es la que nosotros dijimos en nuestra presentación, 37.4, es la que va a cerrar el año. En la tasa aritmética, que es la que ustedes manejan, es 34 por cada 100.000 habitantes, que es pero también hay una tasa o una proyección logarítmica que establece que podemos cerrar en 26. Depende lo que le conviene a alguien para decirlo. Nosotros siempre ponemos la vara más alta, precisamente porque eso le permite a las autoridades tratar de establecer mayores estrategias para reducir el fenómeno. Sí hemos visto que hay una reducción en homicidios, eso es innegable, y el observatorio, ahí hablamos de una muestra, ni siquiera una muestra, el total de lo que ocurre para establecer eso. Ese es nuestro método para analizarlo. Pero en materia de, por ejemplo, de encuestas de percepción, el observatorio, el IUDPAS, lo hace a través de un margen de error de más o menos el 4% y una prueba de confianza, un análisis de confianza del 95%. Llegamos a todo el país, 18 departamentos, urbano y rural, hombres y mujeres jóvenes y mujeres adultas, hombres jóvenes y mujeres y hombres adultos. Por lo tanto, esa proyección de la tasa o esa confianza o esa percepción de las instituciones es válida científicamente cuando lo establecemos. En el sentido de que la tasa de homicidios a final de este año por 100.000 habitantes será de 35. Depende de cómo lo analice. La Policía Nacional dice que 32, 34, 33.3 nos había dicho, están bajando la 32. La proyección lo establece que 34 puede cerrar el año, pero también puede cerrar, depende del método que utilicemos para calcularla, que puede cerrar en 37. Pero coincide que se ha reducido un poco los homicidios. Sí, obviamente se va a reducir entre 2 a 5 puntos la tasa de homicidios, y eso sí es importante. Y hay que decirlo, metodológicamente saben, y la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad, sabe que el Observatorio Nacional de la Violencia incorpora casos a las fuentes oficiales, y mandamos acta de no conformidad para decirle, estos son nuevos casos que deben investigar y que deben incorporar, y por lo tanto eso hace que suba un poco más esa tasa de homicidios. Ejemplo, en el 2021 cerraron con 35 por cada 100.000 habitantes, en el 2022, perdón, y al final fue 38.2 por cada 100.000 habitantes. Muchos de los casos es que tardan en venir a las estadísticas y que el observatorio incorpora de esos datos. Entonces, para ustedes la proyección va a estar entre 34 y 37 por cada 100.000 habitantes. Eso es 2023. Lo que 2023. Pero es una proyección y va a determinarse si las actuales circunstancias se mantienen, si hay estrategias que puedan generar reducción en la tasa de homicidios, como lo estamos viendo, en que un 16 o 18% está disminuyendo esos homicidios, obviamente eso va a disminuir. Pero lo grave de esto, y ya lo conversábamos con Gustavo, es que está disminuyendo los homicidios en hombres, pero no en mujeres. Y ahí es grave, porque en los primeros 9 meses, 308 mujeres han perdido la vida. Y la pregunta es, ¿cuánto cerramos el 2022? 308. En 9 meses estamos en el mismo número. Y eso se evidencia, bueno, a través del tema de la convivencia, a través del tema de la cultura patriarcal. Los hombres que creen que son los dueños de esas mujeres y por lo tanto les coartan sus posibilidades hasta violencia física, psicológica, sexual, hasta quitarles la vida. Por eso es que es grave, porque hay que establecer una estrategia en materia de prevención de violencia de género, prevención de violencia contra la mujer, porque de lo contrario vamos a decir, bueno, entonces es asimétrica esa disminución, ¿verdad? Afecta ha beneficiado a los hombres, pero ha afectado a las mujeres. ¿Cuál es la estrategia de enfrentar eso? Nosotros estamos lanzando en unas pocas semanas la línea 114.
La línea 114 la estamos lanzando relanzando, sí, porque ustedes saben que aquella estrategia se había incorporado al 911, pero necesita un tratamiento especial. Entonces la Policía Nacional va a lanzar la línea 114, porque estamos totalmente de acuerdo con las observaciones que hace la Máster Migdonia, que es la línea para prevención e investigación y la recepción de denuncias de violencia contra la mujer. En ese sentido, va a haber también un tratamiento integral. Las personas afectadas a nivel nacional podrán llamar a ese número, la Policía Nacional hará un ticket de despacho, se atenderá esa emergencia en flagrancia al instante, pero también habrá un acompañamiento psicológico. La Policía Nacional tiene psicólogos. Esos psicólogos y psicólogas van a trabajar en esta línea para auxiliar, para asistir, para tratar de controlar esa crisis en que está siendo afectada esa mujer por parte de, o recibiendo violencia doméstica, violencia de género, violencia hacia la mujer por parte de su pareja o de algún familiar. En ese sentido, esta es una de las estrategias para nosotros enfrentar esa problemática. La otra estrategia fue crear el Departamento de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres. Recordemos que este año se dio un incidente totalmente atípico y totalmente histórico que no se había dado, que es la muerte múltiple en la cárcel femenina de readaptación social en Támara. Ok, se nos quedó un cabo suelto ahí. A una intervención de Migdonia Yestas. Y ya vamos a ir con el general director de la policía para retomar el tema central que tenemos, pero la verdad que en estos asuntos de seguridad todos son temas centrales, ¿verdad? Pero nos hemos salido un poquito, pero no deja de ser importante todo lo que se está debatiendo. Y el cabo suelto que yo creo que nos queda es que faltó la respuesta cuando Migdonia dijo, pero ¿por qué existen empresas de seguridad constituidas y que son de redes criminales, si ustedes los policías son los que emiten las licencias para que operen estas? ¿Creen que han emitido ustedes licencias de operación de agencias de seguridad cuyos propietarios son criminales? No, Renato, el enfoque no es ese. El enfoque es el crimen organizado con dinero, producto del lavado de activos ha entrado en la economía formal del país y no ahora, de siempre. En ese sentido, ingresa en el mercado de las empresas de seguridad, en el mercado de exportación, en el mercado de importación, en agricultura, en determinados espacios y determinados rubros de la economía. ¿Por qué? Porque por eso se llama lavado de activos. Se utiliza en los testaferros, se utiliza empresas ya establecidas que están en quiebra y se compran. Es todo un engranaje muy complejo para poder ingresar buen punto. Para ingresar ahí. O sea, no podemos decir, si es aquí, ¿por qué no? No es así de fácil. Es muy complejo. Lo estamos haciendo. Nosotros hemos realizado operaciones policiales que hemos capturado más de 68 personas en una operación, en una redada, producto de esas investigaciones que hacemos al crimen organizado, y lo hacemos desde Dipanco, con obviamente trabajando de manera articulada, dirigido técnica y jurídicamente por la Fiscalía, en este caso la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Estamos haciendo mucho trabajo, obviamente tenemos que avanzar más. Recordemos que hay un mercado criminal porque hay una demanda, hay una oferta. Entonces ahí es donde el Estado entra con sus instituciones de manera responsable y enfrentando y afectando a esto. Miren, estamos hablando del delito de la extorsión y las manifestaciones del crimen organizado y del crimen en general. Si a nosotros nos pusieran a escoger dónde tenemos que enfocarnos en el crimen común. ¿Por qué? Porque es la que afecta a la ciudadanía en general. El crimen organizado se focaliza y ellos se enfrentan entre ellos y se enfrentan hacia las instituciones del Estado, no a la generalidad. Por eso nosotros tenemos tres estrategias diferentes: la estrategia contra el crimen organizado, la estrategia contra el crimen común y la estrategia contra el crimen que está afectando desde la perspectiva sociocultural y enquistada en nuestra sociedad. Esas son las diferentes estrategias. ¿Cuál es el problema de la prevención? Que la prevención nos damos cuenta de su valor hasta que la perdemos. Entonces, la vez pasada me recuerdo en el programa que usted hablaba, miren, en Chile dicen, hay una encuesta que quieren que se suman las estrategias de Bukele. Pero Chile tenía 4 en la tasa de homicidios. Pues ese es lo complejo de la percepción. Yo estudié en Argentina.
La tasa de homicidio en Argentina creo que está por 6 en este momento. En Buenos Aires había un homicidio y debatían 6 meses por ese homicidio. Hacen ley Micaela por una. Exacto. La percepción era enorme porque como no hay, entonces se enfocan y la gente percibe otra cuestión. Entonces, todo esto, por eso nosotros, gracias a Dios existe el Observatorio de la Violencia, gracias a Dios existe una ONG, nosotros estamos abordando esta problemática desde una perspectiva integral, porque así se debe enfrentar el crimen en el país, desde una perspectiva técnica y científica y también integral. Bueno, ayer el general director de la policía emitió una expresión que creo no le gustó a Bukele. Bukele se mantiene monitoreando Centroamérica. El general Juan Manuel Aguilar, refiriéndose a las estrategias y al modelo de seguridad de El Salvador, dijo, si mal no recuerdo, yo no me quiero convertir en delincuente, cuando se refirió al modelo. No. Así le entendimos. No fue así. Lo que yo establecí es que el derecho penal salvadoreño y la normativa jurídica hondureña son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Ellos readecuaron su normativa jurídica para hacer lo que en El Salvador se está logrando. Yo no puedo ir a detener a una persona solo porque es simpatizante, porque él hace ademanes con sus manos, hace gestos, porque es miembro de una pandilla, llevarlo a un presidio y tenerlo detenido. Si yo hago eso, estoy cometiendo delito en Honduras. A eso me refiero. O sea, no es que dije que yo respeto mucho la autonomía de los pueblos. El Salvador tiene su propia normativa jurídica, la respeto, las políticas del señor presidente Bukele la respeto. Lo que yo no puedo hacer es, como dijo la persona que intervino ayer en el canal, que quería que nosotros hiciéramos lo que se hace en El Salvador. No, nosotros no podemos hacer porque nuestra normativa no lo permiten. No lo permiten. Entonces, yo no puedo hacer algo que nuestra normativa no lo permita porque yo estoy cometiendo un delito. Entonces, la policía no se puede convertir en un ente criminal porque la ley es clara. En Honduras tenemos un juego bien definido, respetar la ley. Entonces, si El Salvador hizo lo que ellos hicieron y les está saliendo bien, reformaron sus leyes. Exacto, reformaron sus leyes, pero nosotros no podemos hacer eso porque nosotros estamos cometiendo delitos. Con las leyes que tenemos nosotros no podemos hacer lo que hace El Salvador en este momento para combatir a las maras. No lo podemos hacer. Solo con el hecho de saber que es pandillero, ellos lo detienen y lo llevan preso. No lo llevan al órgano jurisdiccional, después le hacen un proceso. Nosotros ya tuvimos una charla con los salvadoreños, hablamos sobre la temática y es totalmente distinta. Además de que, imagínense que en un proceso penal a 70 o 700 mareros lo juzgan en el mismo momento y dictan sentencia para todos. O sea, la ley, mire, en El Salvador es un problema latente. Cuando pasa ese estado, el régimen de excepción que dicen los salvadoreños, ahí van a tener un problema de qué hacer con esos. Ese es el debate, si es sostenible en el tiempo ese modelo. No es sostenible en el tiempo. Por eso es que lo que era antes malo en Honduras, ahora es bueno en El Salvador, que significa la reelección, precisamente porque hay que mantener el estado de cosas y solo los salvadores son los que pueden hacerlo y por eso es que se quieren mantener en el poder. General director, y eso se vuelve un problema. Me voy con esta respuesta suya a la pausa comercial y luego nos centramos de nuevo en este asunto del espacio radioeléctrico, de los SINCAR, de la portabilidad y todo esto. Yo sé que ustedes están formados para no trabajar en función de suposiciones o de hipótesis a preguntas de periodistas. Entre el sistema que tenemos actualmente y las reformas legales que hizo Bukele en El Salvador para combatir a los pandilleros, se queda con lo que tenemos aún y con las dificultades que representa estar protegiendo los derechos humanos de la gente, o se inclinaría por lo de El Salvador. Como dijo anteriormente el señor ministro, no podemos comparar Honduras con El Salvador porque los hondureños tenemos nuestra forma de pensar. Yo respeto mi Estado de Derecho, ese es el que tengo y con ese me quedo. No puedo decir nada de El Salvador porque hay una determinación de los pueblos. Entonces yo tengo que respetar lo que los salvadoreños hagan, lo mismo que hacen los nicaragüenses, lo que hacen los costarricenses. Pero yo me quedo con mi Estado de Derecho, como abogado que soy, porque tengo que respetar todo lo que establece nuestro derecho positivo. No podría opinar que lo que van a hacer los salvadoreños o no. Es una problemática del pueblo salvadoreño, ellos tienen su propia autodeterminación como pueblo que son. Pero como hondureño que soy y como oficial de policía, como abogado y como director de la policía,
Yo solo me enfoco en lo que mi normativa jurídica me indica y me quedo con lo que está en Honduras. Es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. El crimen organizado no solamente está en barrios, viene desde lo más grande. Hay muchas empresas que se prestan para estos actos y lo bueno que desde la Secretaría de Seguridad se están implementando medidas que ayuden a contrarrestar el combate a la extorsión. Dice Susetandino Rubén, me sorprende cómo habla el ministro sobre que se conoce que hay dueños de empresas de seguridad que son parte del crimen organizado. ¿Cómo es que no ha escuchado captura de dueños de estas? Habla de incautaciones de drogas y está bien, pero ¿cuándo caerán esos otros? La lucha contra el crimen organizado demanda estrategias integrales y se felicita las acciones actuales contra esta lucha. Sin embargo, no está de más contar con cooperación internacional para erradicar sus redes y proteger al país. Daniel Cárcamo, el trabajo de la Policía Nacional es arduo. Mi admiración y respeto para los policías honestos. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Bueno, vamos con este asunto de la iniciativa de ley que ya anticipaba el ministro de Seguridad, que se discutió y aprobó en 2 debates, pero que falta el tercero. Y el tercero no se ha producido, no se ha aprobado todas estas reformas, simplemente porque hay muchos sectores que creen que esta es una ley de escuchas, que le va a facilitar a la policía escucharnos a todos, y que ya no solo se puede utilizar para asuntos de seguridad, sino que la policía pudiese involucrarse en asuntos políticos o de otra índole que la gente teme. Yo no sé si en esta misma línea de pensamiento está Migdonia. Invadir la privacidad es un problema. ¿Para usted es un riesgo, sí, entonces? Es un riesgo siempre, y ahí es donde las instituciones del Estado, porque hay muchos países que lo hacen, pero deben demostrar que es para asuntamente y estrictamente necesarios para investigación científica criminal. Ellos dicen que para eso es. Entonces ahí es donde necesitamos que el pueblo hondureño sí escuche esas explicaciones, porque muchos de nosotros y los políticamente expuestos han dicho que en anterior tiempo se escuchan sus conversaciones. Obviamente hasta a mí me ha pasado que han escuchado mis propias conversaciones. La ventaja que tengo es que lo que digo en público lo digo en privado y ese no es un problema, pero mucha gente se pone en riesgo precisamente cuando se utiliza mal un procedimiento como este. General Director de la Policía, Juan Manuel Aguilar, solo permítame unos segunditos, ministro. Aquí tiene a Migdonia Yestas. Migdonia es una mujer profesional, que tiene mucha comunicación y análisis, diálogo con ustedes en torno a esto, y es una de las muchas mujeres, de las muchas organizaciones que ya la han escuchado. Teme esta ley porque cree que pudiese invadir la privacidad de la gente, y no necesariamente para lo que ustedes nos dicen será la ley. Bueno, lo que pasa es que lo miran desde un punto, de una perspectiva diferente. Nosotros en el anteproyecto que se presentó, que es la Ley de Protección de los Usuarios de las Comunicaciones, no establece nada de intervención a las comunicaciones como tal. La gente está confundida. La gente cree que nosotros vamos a venir, vamos a poner un dispositivo informático, que vamos a intervenir. Eso ya está en otra ley y eso está con los jueces. Ese es totalmente garantista. Lo que nosotros estamos haciendo es desde el punto de vista tecnológico. No estamos interfiriendo data, porque no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que se piensa hacer? Le voy a dar un ejemplo. Ayer mandamos a comprar unos SIM. Los compramos y no hubo ningún problema. Ayer también Eduardo Lanza, el comisionado Eduardo Lanza, estableció algo, la doble autenticación. Hay algo que se le pasó por alto, que es la homologación de los teléfonos que vienen del extranjero hacia Honduras. Le voy a dar, por ejemplo, cuando usted está hablando de la intervención de las comunicaciones, ya hay un juez para esta causa, hay un fiscal y hay una unidad especial que lo hace, pero es otra ley. En lo que estamos queriendo hacer, yo no le encuentro dónde vamos a intervenir un teléfono pidiéndole a la persona que compra. Las compañías de teléfono van a tener su venta todavía de los SIM, de los chips como nosotros conocemos,
como ellos quieran, la van a vender donde quieran y como quieran. Lo único que se va a hacer es que cuando la persona va a conectar su SIM a la red de telefonía de los servidores, de la gente que presta los servicios de telefonía, ellos van a tener una doble autenticación. La doble autenticación puede ser biométrica, que es lo que ya estábamos planteando, porque el Registro Nacional de las Personas tiene la biometría. La mayor parte de los teléfonos, ahora en su generalidad, llevan cámaras, y estas cámaras pueden conectarse al Registro Nacional de las Personas y tomar algunos de los factores que nosotros tenemos biométricos. Puede ser la impresión dactilar, puede ser la cara como una interfase y otro tipo de factores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted va a un lugar, compra el SIM, viene, lo mete en su celular, la antena de telefonía le dice, detecta el email, hace un broadcast, se comunica con la antena y le dice, este es tu número, tenés que autenticarlo. Entonces, los datos primarios los adquirió la compañía, porque la ley lo obliga, pero usted va y lo compra sin ningún problema. Entonces, la autenticación segunda es que él se va a conectar con un servidor que va a estar en Conatel, porque Conatel es el ente fiscal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al día siguiente, Conatel mira que esta persona se conectó al RNP, que es la misma persona, y le va a dar el alta. Yo no encuentro qué violación estoy haciendo ahí, interviniendo en la comunicación. Ahí no existe nada de eso. La segunda cuestión, va a existir una base de datos de teléfonos robados. ¿Qué es lo que sucede? Yo me robo un teléfono. Con ese teléfono le pongo un SIM a ese email. El email es individualizador móvil del equipo individual. ¿Qué es lo que sucede? Que es el aparato. Antes lo teníamos, como usted me dijo, que pudiéramos desarmar uno, lo teníamos de forma física. Había un papel que traía un número, que traía 15 dígitos, y en la actualidad es lógico. Ya viene, cuando usted le pone asterisco, numeral, 06 numeral, le da el número de email. Pero también ahora hay números virtuales, que usted los puede en su teléfono tener dos números, el físico y el lógico. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Crear una base de datos. Si alguien se roba un teléfono, ese teléfono lo vamos a bloquear, el email. Pero en la actualidad, yo me robo un teléfono, lo llevo a un centro penal y puedo meter cualquier cantidad de SIM. Nosotros bloqueamos el SIM, pero no el teléfono. Los teléfonos que vengan del extranjero, que es la homologación, por ejemplo, las pandillas que hemos encontrado, que vienen de El Salvador, siguen utilizando en Honduras los teléfonos de ellos acá. Pero, ¿qué me sucedió a mí en Chile? Cuando yo fui a Chile en el 19, el gobierno de Chile me dio 30 días para que yo pudiera presentar la homologación de ese teléfono, si no, automáticamente lo sacan de la red. ¿Qué es lo que sucede? Usted tiene que presentar la factura de compra, tiene que presentar una fotografía suya, el email del dispositivo, y usted lo tiene ya presente, y le dan de alta en el país. Lo mismo queremos hacer nosotros. Vienen de Guatemala, vienen de El Salvador, y se están haciendo extorsión con esos teléfonos. Entonces, yo no encuentro dónde es que nosotros vamos a intervenir las comunicaciones. No vamos a intervenir. Y la otra cosa, que es lo que se equivocan, es porque dicen que nosotros en una parte de la ley establece que nosotros vamos a hacer estudio de la trazabilidad, no de la comunicación como tal. ¿Cuál es la trazabilidad? Las llamadas que usted hace de un lugar a otro, pero no la llamada adentro, sino los CDR. El número que usted digitó al número que le fue a caer la llamada. Todo es técnico, totalmente técnico. Lo que pasa es que lo están viendo de una perspectiva eminentemente jurídica. No estamos interviniendo teléfonos. Para ampliar un poquito ahí, Juan Manuel, se está viendo también desde una perspectiva política y de interés. Aquí vamos a ser claros. Desde el 2012 se escuchan las comunicaciones. Las comunicaciones se escuchan desde hace 10 años con arreglo a leyes. La ley dice, la policía presenta la necesidad de intervenir un número, la fiscal lo revisa, le da las adecuaciones jurídicas y lo presenta al juez, y el juez establece si procede o no. Si procede, pasa a la fiscalía y pasa a la policía que realiza la intervención. Tenemos una década de eso. Esta nueva ley no se está escuchando nada. Lo que está hablando el señor director general es toda la parte técnica para que nos dé la herramienta a la Policía Nacional para hacer efectivo en esas extorsiones que la ciudadanía se está quejando. Es la respuesta del Estado a un clamor popular, a esa necesidad. Eso es lo que se está haciendo, pero el debate fue otra cosa. Entonces, al final, ¿quién pierde? La sociedad.
Le voy a dar un ejemplo. Por eso, perdón, Juan Manuel, por eso se tiene que abordar esta temática con mucha seriedad, porque eso es lo que está sucediendo. Otra cuestión, miren, ahí se está pidiendo también que se le da un tiempo de 24 horas a las empresas para que nos den la información. Un caso de secuestro, 24 horas es mucho, pero no la dan 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, en eso se le está obligando a las empresas de telefonía celular para que colaboren, para que contribuya, para que responda a la ley como la ley lo dice. Y hay una problemática, y aquí lo vamos a decir. Son dos empresas, pero hay una que está colaborando y una que no. Y no es por dolo. El problema de una de las empresas es que tiene que invertir muchísimo dinero en tecnología porque está desfasado. Y esto no lo dicen ellos públicamente y nosotros no vamos a señalar a la empresa, pero eso es lo que está pasando. Necesitamos esa herramienta jurídica para poder ser más efectivos en esto. Miren, con esa herramienta jurídica y otra que estamos planteando, con el reconocimiento biométrico y todo lo que Juan Manuel explicó, con el equipo que nos viene, que si hay espacio lo vamos a mostrar, esos índices de homicidio, la extorsión y todo el delito se va a ir para abajo, porque hoy hay técnicos y científicos enfrente de estas instituciones, porque el abordaje a la violencia y criminalidad tiene que ser así. ¿El ejemplo que iba a poner usted? Don Renato, le voy a poner un ejemplo. Hubo un caso de una menor que fue secuestrada. Venimos y le solicitamos a una de las empresas que nos apoyara, nos dijo no. Por suerte, ese teléfono tenía portabilidad. La otra empresa se tardó 5 minutos, porque un fiscal le dio la instrucción, 5 minutos. Todos, absolutamente todos los que participaron en el secuestro fueron detenidos, todos. Y la ventaja es, en ese tipo de casos es que se le da hasta 24 horas, pero hay otros casos que no son secuestros, son extorsión. Entonces, si nosotros, ayer una persona que participó estableció la identidad de las personas que se da en el hecho criminoso. La cosa más fácil en este mundo de hacer es falsificar la identidad virtual de una persona. A mí me llama mucha gente, soy fulano de tal, mucho gusto, pero no sé realmente quién es mi interlocutor, le digo, porque al otro lado de este teléfono no sé quién está. Lo mismo sucede en la ciberseguridad. A mí me pueden mandar cualquier face news, cualquier cosa, y yo no puedo definir con certeza, a menos que compre un código o que compre una certificación de seguridad, quién es el que está al otro lado. En ciberseguridad, lo más fácil es falsificar la identidad de una persona. Entonces, lo que nosotros queremos en Honduras es que la persona que llegue a comprar un número de teléfono, esa persona es realmente la que lo va a usar. Le voy a dar otro ejemplo, es así, muy fácil. ¿Sabe qué es lo que he hecho cuando una compañía viene y para hacer investigaciones policivas agarramos un SIM, lo ponemos en un celular? ¿Qué es lo que me pregunta? Son dos, la autenticación que hay ahorita, mi número de identidad y después la fecha de nacimiento. Entonces yo me voy al periódico y busco alguna persona que esté en el periódico tarjeta de identidad y me sale la tarjeta de identidad y la fecha de nacimiento. Y tal vez ya está muerta esta persona. Entonces, y con esa es la autenticación que tenemos ahora. Entonces, yo no encuentro cuál es la intervención que vamos a hacer si hace 11 años va a cumplir ya esa ley que ya está interviniendo las comunicaciones. Nosotros somos garantistas y se lo dije en aquel entonces y se lo vuelvo a repetir. Juan Manuel Aguilar Godoy y los policías que yo tengo no nos vamos a prestar a intervenir un teléfono sin orden judicial, y que conste, nosotros no lo intervenimos, es otra unidad del Estado, no es la Policía Nacional quien lo interviene, es otra unidad del Estado. Esa unidad del Estado le da al juez y al fiscal las grabaciones y el análisis. Nosotros no tenemos ese equipo como policía, lo tiene otro ente del Estado, y ellos nos facilitan esa comunicación a nosotros, siempre llevando el debido proceso. Entonces, han confundido lo que es la ley de protección de los usuarios de las telecomunicaciones con la ley de escuchas. Son cosas totalmente apartadas una de la otra. Lo que estamos haciendo es que Conatel, como el ente fiscal, tome el poder, tome el mando y diga, esta es la base de datos de teléfonos robados, esta es la base de datos de usuarios, este usuario tiene este teléfono, este otro teléfono, este otro teléfono. Y a nosotros nos va a ser fácil saber quién está utilizando las billeteras digitales, saber quién tiene cuentas y un montón de situaciones. Dentro de esta cuestión que estaban hablando anteriormente,
Hay una unidad financiera, una unidad de investigación financiera, que es lo que queremos hacer nosotros, la investigación financiera paralela. Todo el mundo se enfoca en la extorsión, pero nadie se enfoca en las riquezas que ellos han tenido. Con esa unidad vamos a buscar, no precisamente a la persona, sino que quitarle lo que más les duele, los bienes y el dinero. Mira, Migdonia, yo en esta iniciativa he sido muy prudente, justamente porque trato de determinar y darle espacio a las explicaciones de ellos. Pero sé que hay un segmento de la población que me dicen, Renato, no seas ingenuo, nos van a escuchar al igual que nos vienen escuchando. Pero trato de ser equilibrado, porque sé que tenemos un flagelo que nos está perjudicando, que nos está multiplicando la pobreza. Y entonces, mire la explicación que nos dan ellos. La percepción que hay, que lo que quieren es escucharnos, cuando ya sabemos que hay una ley de escuchas, claro, y que hay una unidad del Estado que escucha, y que un juez determina si procede a autorizar que se escuche. Después de esto, una persona como tú, ¿qué piensa? Yo creo que uno de los temas importantes es la educación a la población. Cuando se dan las suficientes explicaciones sobre una ley y se conversa con los expertos y además que se desarrolla un proceso de formación, es fácil entenderlo y que la gente lo pueda aceptar, porque de lo contrario, lo que siempre prevalece es el miedo al Estado que apuesta a que los ciudadanos sean responsables de hechos que muchas veces no lo son. Que si se apuesta para desarrollar esos procesos de investigación y sobre todo en este tema que es complejo desarrollarlo, como es el secuestro, la extorsión, entonces es de buena manera, pero se requiere todo ese proceso de formación y de dar a entender al ciudadano común cuál es el procedimiento y por qué se está haciendo, porque de lo contrario vamos a intentar unir esos dos temas de escuchas. Pero mira, en descargo de ellos lo vienen haciendo desde hace algunos meses, desde hace algunos meses, sí. Pero sigue prevaleciendo, significa sigue prevaleciendo que el proceso didáctico de enseñarlo es el que hay que poner. No, y además la coyuntura política. Obviamente. La coyuntura política no les ha abonado para nada. Sí, no, y estamos hablando de una ley cuando tenemos paralizado el Congreso, y entonces ¿en qué momento queremos que el Congreso pueda discutir una ley como la que ustedes están planteando? Que me parece interesante y es importante para la investigación científica criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables de estos hechos que afectan y que hace que la percepción se vuelva alta, porque no siempre en las extorsiones hay tantas muertes violentas, y hace que la violencia también en todos los sentidos se vuelva alta. Antes de la pausa comercial, desde ya ratito vengo escuchando de un video y de nuevo equipo que va a adquirir la Policía Nacional. Quisiera por favor esas imágenes solo como anticipo para luego irnos a la pausa comercial. Producción, ¿de qué equipo estamos hablando, ministro? Bueno, si ustedes se recuerdan, ha habido un debate, hubo un incremento de 1.000 millones de lempiras para la lucha contra la extorsión. Eso es como parte de la estrategia integral, porque la estrategia debe de ser así. Aquí vamos a ver el escuadrón de armadillos policiales, que son vehículos blindados para trasladar equipos tácticos de la Policía Nacional, específicamente de Fuerzas Especiales y de DIPANCO, todoterreno, blindados, caben 12 policías, un equipo táctico completo, vienen 10 vehículos de estos para hacer nuestras operaciones de intervención policial. ¿Por qué? Nosotros tenemos un alto número de policías heridos y fallecidos en cumplimiento del deber. El Estado y sus instituciones deben proporcionarle la seguridad necesaria para que puedan ellos ejercer su función por un lado. ¿Qué tal si nos quedamos ahí y me lo explica con más amplitud cuando vengamos de la pausa? Porque desde ya día yo vengo escuchando que DIPANCO no ha ejecutado su presupuesto. Desde ya día vengo escuchando que se ha quedado en un 6 y 10% a esta altura del año DIPANCO. Entiendo, mejor explíquenmelo después, por favor, porque me llama la atención ver ese nuevo equipo para la Policía Nacional. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables.
El control que hoy en día mantiene la Secretaría de Seguridad es notable, la reducción de homicidios, extorsión, etcétera, son temas de importancia y si le han dado el interés que merece, excelente trabajo. La infiltración evidencia fragilidad de la estructura, técnicas, jurídicas y de seguridad que ponen en alto riesgo el quehacer de todos los sectores de la sociedad. Se han permeado los sistemas y la credibilidad y confianza se han perdido. Aquí no se sabe quién es quién o sí. Y yo voy a aprovechar en este momento, antes de leer el de Luis Estrada, Juan Carlos Segovia fue un empresario que estuvo presente ayer en Frente a Frente. Y está reaccionando en este momento ante lo manifestado por el ministro de Seguridad y el general director de la policía. O sea, ni siquiera impulsarán la reforma que dicen tienen en el Congreso. Ya dijo el señor director de la policía, Juan Manuel Godoy, que no está de acuerdo que se reforme la ley y se les categorice o cambie el trato a los extorsionadores. ¿O escuché mal? ¿Creen en el proceso actual de la denuncia que no está funcionando? Usted puede llamar a la población afectada que denuncie. Si no cambia el proceso de denuncia, muy poca gente lo hará. Eso no es percepción, es una realidad. No vale la pena seguir poniendo el pecho. Gracias por la apertura que hiciste al tema, que la población juzgue, que dicen que ustedes deben llevar la carga procesal penal y poner la denuncia, porque la gente tiene miedo de denunciar. Cerramos esta sección con Luis Estrada. Mientras no se controle la extorsión, no habrá suficiente inversión y por lo tanto no se generará suficiente empleo. Lo que no entendemos es cómo los cuerpos de seguridad del Estado, teniendo toda la logística necesaria, no son capaces de controlarla. Algo sucede, dice Luis Estrada. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Procarne y Juan Golona, siempre sirviendo el auténtico sabor del cerdo. Bueno, sigamos con los armadillos y después van a haber respuestas hacia los mensajes que están llegando al programa. El equipo que viene hacia la policía, 1.000 millones de lempiras. Sí, nosotros estamos adquiriendo un equipo de última generación que tiene que ver, equipo táctico como los armadillos policiales, que es un vehículo Black Mamba Satcat, que es para operaciones tácticas. En la práctica caben 12 funcionarios policiales en ese vehículo, esa es la capacidad para intervenir, para los allanamientos, para los controles, los retenes y todo el tipo de operación policial que pueda garantizar la seguridad para nuestros funcionarios policiales. Desgraciadamente en nuestro país, casi a diario, nuestros funcionarios policiales reciben un atentado o tienen un enfrentamiento. ¿Solo es el blindaje en estos carros o traen bastante tecnología? No, traen bastante tecnología. Algunas no la podemos describir. Okay. La capacidad de los vehículos y vienen dotados de toda una tecnología de última generación para poder hacerle frente al delito de la extorsión, a los secuestros, al narcotráfico y toda manifestación del crimen organizado. Vienen estos vehículos que serían los armadillos policiales. Ahí está un vehículo Black Mamba Satcat. Igualmente estamos adquiriendo otro tipo de tecnología que tiene que ver, algunos no los podemos mencionar, pero tiene que ver con tecnología de drones, por ejemplo, con tecnología de comunicaciones de última generación, todo digital. Para nosotros es muy importante porque los grupos criminales tienen dinero y con ese dinero adquieren todo el equipo necesario para poder seguir realizando sus acciones ilícitas. En ese sentido, pues nosotros estamos ya a finales de este año, en el mes de diciembre, y en enero ya tendríamos completado todo ese recurso necesario para que DIPANCO, para que la Dirección Nacional Policial Antidrogas, para que la Dirección de Inteligencia Policial y para que la DPI pueda utilizar tecnología de última generación. Estamos hablando de tecnología que está utilizando el FBI para poder enfrentar las manifestaciones del crimen organizado en nuestro país. ¿En Estados Unidos adquirieron este equipo? En varios países. En varios países. En varios países, sí. Algo muy importante y que debemos tener en cuenta, por ejemplo, don Renato, es los patrullajes informáticos. Estamos acostumbrados a ver al funcionario policial vestido de azul, pero nosotros ahorita en la actualidad estamos adquiriendo equipos de ciberseguridad para poder
nosotros, desde la Policía Nacional, hacer un patrullaje informático preventivo. En todas las redes, en toda la tecnología, estamos viendo la utilización de un montón de dispositivos informáticos para acciones criminosas. Le voy a dar un ejemplo. Si usted es usuario de Amazon, usted puede comprar un Alexa y yo me puedo comunicar con usted, y esa trazabilidad de esa comunicación no se puede vulnerar. Lo mismo que algunos dispositivos informáticos que tienen cifrado end-to-end de inicio a final. Entonces, todo eso nosotros estamos adquiriendo tecnología para poder hacer patrullajes informáticos, poder encontrar, por ejemplo, pornografía sexual infantil y otro sinnúmero de acciones criminosas en la cual el dominio .hn, que es de Honduras, está siendo utilizado. O sea, nos estamos adelantando. Tenemos la tecnología del AFIS, tenemos la tecnología del IBIS y lo estamos queriendo mejorar. ¿Por qué? Ahora tenemos un déficit más o menos de 72.000 escenas del suceso de tiempo atrás, que lastimosamente los indicios que se recolectaron en la escena del suceso se encuentran en una gaveta del órgano jurisdiccional, de la Fiscalía o de la Policía Nacional, porque no tuvimos la capacidad en aquel entonces. Entonces ahora estamos tratando de innovar. Estamos innovando ahora en otra cuestión. Por ejemplo, vamos a hacer un sistema informático que ya el ministro ya giró las instrucciones, de que usted en un teléfono no va a tener necesidad de llamar a la policía, sino que va a haber una app. Si usted está viendo un hecho criminoso, va a decir hay un asalto en este momento que está en proceso, usted toca un botón en su aplicación que va a estar en un teléfono, y usted la puede descargar de un Android o de un iPhone. Inmediatamente usted toca toca esa alerta y va a caer a una unidad policial y nos vamos a desplazar. O sea, en la actualidad tenemos 2 años de estar, él como anteriormente como director, y yo era el subdirector, ahora yo como director y él como ministro, tenemos esa ventaja de poder querer llegar a esto. Estas situaciones nos va a fomentar. Por ejemplo, hay otro problema que se da en Colón. Para sacar un permiso en Colón, para transitar con armas de fuego, allá tiene que sacar un salvoconducto, pero el problemática es que tiene que irla a sacar a Colón. En enero del año que viene ya usted lo va a hacer totalmente en línea. O sea, nos estamos tecnificando totalmente, y eso queremos ver. Muchas de las actuaciones que nosotros, por ejemplo, lo que fue a hacer el señor ministro a Costa Rica, las hojas de antecedentes ya usted la puede sacar en los aeropuertos, y le damos un montón de facilidades. La tecnología va encaminando a eso, a que sea un sistema totalmente automatizado. Bueno, de algo estoy convencido, que estos son, que yo recuerde, Migdonia, el ministro y el general director de la policía más tecnológicos que han habido en las últimas 3 décadas. Pausa y retornamos ya con los comentarios finales y comentarios en torno a aquellos que no han estado muy de acuerdo con lo que han dicho aquí el general director de la policía y el ministro de seguridad. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al nuevo Albiol Migraña. Es el rival de las migrañas porque con su poderosa fórmula garantiza el alivio al instante. Plus, el paquete de aditivos que te da tu momento de calidad. Ven a uno y compruébalo. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Buen día, es un tema que debemos ponernos a pensar ya que afecta a la economía hondureña. Claro, me gusta que piense así. Esto está afectando la economía, por lo tanto debe tratarse, no solo debatirse, sino tratarse constructivamente para buscar soluciones. En este gobierno se está combatiendo porque sí se ha visto una disminución de la misma. Y Margot Ayala, está claro que la criminalidad no va a venir a erradicarse de un día para otro, pues es un tema que viene desde hace años, pero el gobierno de nuestra presidenta ha hecho lo necesario para garantizar nuestra seguridad. Eso se nota en las estadísticas quienes hablan por sí mismas. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Me llega una denuncia, dice. Interpuse el 18 de agosto del 2023 en la DPI de Santa Bárbara. Ellos la tienen como 434-2023 en los archivos. Me engavetaron la investigación en la DPI. No se hace nada. Ya son varias veces que me hacen lo mismo. La mora de investigación es grande. No me mencione, Renato, pero hay 2 caras. Pues he ido varias veces a la DPI de Santa Bárbara y solo me saben decir que la agente de investigación está
día ese libre, así se excusan. Luego le escribo a ella, pero no responde. Los ciudadanos se quejan tanto. Bueno, hay muchas cosas que corregir todavía, sin lugar a dudas. Hay muchas cosas que corregir. Wilmer Calix, dirigente del transporte, estuvo ayer aquí 5 minutos. Solo tengo 1 minuto, Wilmer, porque mira que ya estoy por terminar el programa y todavía tenemos una pausa comercial pendiente. Adelante, Wilmer. Buenos días, licenciado Renato, y a su panelista, el señor ministro, el señor jefe de la policía. Hemos visto que la policía este último año ha tenido un cambio importante, pero hay cosas que hay que resaltar, que tenemos que mencionar, que esta lucha no puede ser solamente de la Policía Nacional. Esta debe ser una lucha integral, donde vemos con preocupación, donde hay unas reformas en el Congreso Nacional, donde los señores diputados no están sesionando y que no se puede arrojar la herramienta para poder salvar vidas de los más pobres, de los más necesitados, que son los que vivimos viendo la extorsión. Hay una parte que no se puede ocultar, la extorsión ha ido creciendo, infiltrando a todos los sectores, mismo llámese transporte, llámese el comercio y toda esta situación. Pero yo creo que debemos de tener una herramienta importante para prevenir, no estar actuando después de que los criminales van evolucionando y nosotros querer actuar. Hacemos un llamado importante al Congreso Nacional y al señor ministro le pedimos, por favor, que las reformas se presenten al Congreso. Nosotros haremos nuestra parte para exigir esa reforma. Quiero decirle públicamente que la gente no es que no quiere denunciar, sino que se le implantó la cultura del terror cuando usted iba a denunciar y los sacaban de su casa y los mandaban a matar, y eso no se puede ocultar que eso lo vivimos en el país. No por fuga, solo información de la misma Policía Nacional. Aquí hay que decirlo claramente, muchas veces de la Fiscalía y de los entes, llámese jueces, de ahí salía la información que nos iban a denunciar. Sí. Entonces, creo que esa herramienta es importante, que el delito de la extorsión de orden privado pase a orden público. Esa es de las mejores herramientas que le pueden dar resultados a la Policía Nacional. Pero quiero que antes de irnos a la pausa, muchas gracias, Wilmer Calix, usted de su comentario, general director de la policía, sobre ¿cómo le puedo llamar? Estas incomodidades en torno a la denuncia y al rol que debe tener la policía en relación a la extorsión. Ok, lo que estábamos definiendo el día de ayer, que lo definió Eduardo Lanza, fue 2 perspectivas. El bien jurídico protegido en algunos casos, que es por ejemplo en el narcotráfico, que es la salud del Estado de Honduras. En otro, el bien jurídico, por ejemplo, en el caso de la aportación ilegal de armas de fuego, también es la población del Estado de Honduras. En este caso, el bien jurídico es una persona que está sufriendo extorsión. Entonces, lo que la gente pretende y se trata de hacer es que no se le vulnere sus derechos o se le dé una protección, porque cuando tiene que ir al órgano jurisdiccional, a la fiscalía o a la policía, tiene que interponer la denuncia. Sí, se somete a riesgos. Entonces se somete a riesgos. Lo que ellos quieren es que la institución policial pueda conocer el hecho criminoso y que la misma institución policial, sabiendo que una persona ha cometido el hecho criminoso, no tenga la necesidad de la denuncia. Pero hay ciertos requisitos que la misma normativa jurídica nos dice que para empezar un proceso penal, el requisito básico es la denuncia. Entonces, eso es lo que ha creado una disyuntiva jurídica de que si la policía puede interponer la denuncia para que esta persona pueda quedar en el anonimato. ¿Actualmente no puede? No, no puede. ¿Y si se reforma la ley? Pensando en esa línea de pensamiento. Tendría que haber una línea de pensamiento bien definida, porque la única persona que puede definir qué le está sucediendo es el denunciante o el afectado. Entonces, hay unas situaciones que son de índole jurídico en la cual nosotros tenemos que enfrentar esa coyuntura legal. Yo sé que ya se va, Migdonia. Te agradezco, Migdonia. Ha sido oportuna. Ya volvemos. Me dice la producción que solo tengo 15 segundos, así que dejo al ministro de Seguridad con un mensaje final corto. Bueno, agradecer la invitación y decirle y solicitar a la población que confíe en su Policía Nacional. La cultura de la denuncia es muy importante y vamos bien. Muchas gracias al ministro Gustavo Sánchez, al director general de la Policía Juan Manuel Aguilar y a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional.